En la última pregunta que tuvimos, dice, ¿puede algo limpio hacer que alguien sea inmundo? ¿Qué piensan ustedes? Y noten, ¿algo limpio puede hacer que alguien sea inmundo? Yo personalmente creo que no, pero sí desde el sentido de que algo que está impío o sucio, eh, o inmundo más bien, Ujú. pues sí puede hacerse limpio mediante otra cosa limpia, ¿no? Entonces, pues este quedaría limpio y la otra cosa inmunda, como por el proceso de expiación. Ok, muy bien. Es correcto. Este es un principio, ustedes tienen que aprenderlo muy bien, y creo que una de las mejores formas de aprenderlo es recordando un refrán que decimos aquí en México, que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si usted anda con alguien que es inmundo o algo que es inmundo, entonces usted se vuelve inmundo. Pero si algo, bueno, si algo es limpio y usted es limpio, entonces ambos serán limpios. Sin embargo, en esta pregunta que viene aquí en la parte final, dice, ¿puede algo limpio, es decir, una cosa limpia, hacer que alguien sea inmundo? El sentido común nos dice que no. Es más fácil que el inmundo convierta la cosa limpia en algo inmundo. Pero aquí la pregunta es si algo limpio puede hacer que alguien se convierta de limpio a inmundo. Por Entonces, comparación, si lo veo desde el punto de vista comparativo, algo limpio, nuestro Señor Jesucristo, por comparación puede hacer que seamos inmundos, porque justo no hay ninguno, solo Él. Entonces tenemos que entrar al proceso para poder ser limpios mediante la limpieza de Él, porque pienso yo que por comparación, pues sí, Él brilla y resplandece y ante su luz, pues todos los demás nos quedamos chiquitos, pero tenemos la oportunidad de acercarnos a Él para poder alcanzar de su limpieza. muy bien, hermana. Este ejemplo que usted acaba de poner es muy interesante. Nos dice Gaby, ¿podría ser que el rey David, que era puro, con lo que pasó con Betsabé, se volvieron impuros? Sí, en este caso sí. Eh, pero, digamos, ambos cayeron en un pecado. Ajá. Sí quisiera, digamos, reiterar que limpio e impuro o inmundo no tienen que ver con el pecado. Eh, son dos conceptos diferentes. El pecado se quita con expiación, pero lo inmundo no se quita con expiación, se quita con lavamiento. Entonces son dos cosas diferentes. Por eso es que decíamos, o yo se los he dicho en algunas otras ocasiones, el bautismo no quita pecados. El bautismo es solamente un lavamiento, y es una acción simbólica. Entonces, esto que menciona la hermana Rosalinda es más apropiado. Si nosotros estuviéramos con Jesucristo a un lado, el hecho de tocarlo nos hace inmundo a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los imperfectos, somos los mortales, somos los que vivimos por carne y sangre,
no somos vivificados por el Espíritu, y entonces se exalta nuestra parte inmunda, y entonces nosotros nos convertimos en seres inmundos por haber tocado algo limpio. De la misma manera pasa con la vaca roja. Todos los que participan en el sacrificio de la vaca roja se vuelven inmundos. Y ahorita voy a explicar por qué. Pero esos son algunos aspectos que debemos de tomar en cuenta. Yom Kippur, No entiendo habíamos esa hablado. pregunta bien, Juan. La última. Ok, si no se preocupen, hermano, ahorita la aclaramos. Y bueno, dice, la voy a leer. Dice, ¿puede algo limpio? Algo se refiere a una cosa o un hecho. ¿Puede algo limpio hacer que alguien, una persona, deje de ser limpia para convertirse en una persona inmunda? Ajá, o sea, la idea es que algo limpio nos convierta en inmundos. Sí, Uriel. Bueno, ya, no sé, teorizando entre mis conocimientos de religiones, eh, por ejemplo, pienso en la figura de Dios desde la perspectiva musulmana, que se define como un equilibrio entre cualidades tanto femeninas como masculinas. Eh, y entonces también pensaba en otro concepto dharmista, eh, que tiene la palabra o el concepto Dhamma, que significa algo que nos hace daño en su desbalance, en su falta o en su exceso. Y entonces pienso que tal vez algo que es muy puro para alguien que no está preparado, para alguien que es impuro, para alguien que es intolerante a esta sustancia, acción, presencia, pues sí puede hacer impuro a esa persona que no está preparada. Correcto. En efecto, la presencia de Dios nos convierte a nosotros en personas inmundas porque se rompe ese balance que en estos momentos podríamos decir que existe. Por eso es que decíamos, o dicen las escrituras, que si Dios decidiera venir en este momento, digamos, a esta hora en la que estamos aquí, aun cuando nosotros estuviéramos estudiando las escrituras, nos agarra en un momento de imperfección, por lo cual entonces se manifiesta nuestra inmundicia. Y en ese sentido, pues nosotros quedamos como inmundos ante la presencia de Dios. Nos dice Vania, entonces ser inmundo no es malo. La respuesta es no. Ese es el grande problema, que en el cristianismo se nos ha hecho creer que limpio es bueno, inmundo es malo. Entonces, eso no es correcto. Eh, y dice, creo que podemos generalizar a todo lo que sea santo. Perfecto, muy bien. Ya nos estamos ahora sí entendiendo poco a poquito. Eh, limpio e inmundo se refiere a la santidad. Perfecto, muy bien. A diferencia de lo que vimos en clases pasadas. En clases pasadas vimos acerca del pecado. Y vimos que el pecado entonces sí nos coloca en una situación en la que solo a través de la sangre podemos limpiarnos. Pero limpio y inmundo lo podemos lograr a través de un lavamiento, de una acción en la que tenga que intervenir el agua. Entonces, sí hay cosas que nos pueden convertir, hay cosas limpias, perdón, que nos pueden convertir en personas inmundas. Y este sacrificio de la vaca es una de ellas. Esa es una de entrada, es una de las razones por las cuales se convierte en un misterio. Porque alguien podría decir, bueno, si matamos a un cordero que es sin mancha, sin defecto, es blanco, entonces, ¿por qué ahí no nos convertimos en inmundos?
¿Por qué solamente con el sacrificio de la vaca? Bien, esto es porque la vaca representa a nuestro Salvador, porque la vaca representa al Mesías. Pero un detalle más, porque para que esto tenga mejor sentido, para que ustedes vean lo maravilloso del plan de salvación. Este es un mapa de Jerusalén en los tiempos de Jesucristo. En la parte en donde está el número 7, no sé si se alcance a ver, si no lo hago más grande. Donde está el templo, hay un número 7 y viene indicado como puerta de Susa. En realidad, el nombre no es puerta de Susa. Ese es un nombre ya romano que se le puso a esa puerta. Estas puertas son las entradas a Jerusalén. Entonces, esta puerta de Susa en realidad se llama puerta de inspección. En esta puerta era donde se inspeccionaba a todos los corderos, los machos cabríos, las palomas, todo lo que se iba a tomar para el sacrificio era inspeccionado en esta área. Y la puerta que está aquí arriba es la puerta de las ovejas. Y en esa puerta era donde se entraba propiamente eh, al templo. De este lado, donde está el número 10, vemos ahí que está el Getsemaní. Y en el número 11 vemos que está el Monte de los Olivos. De hecho, el Monte de los Olivos abarca desde Getsemaní hasta el propio Monte de los Olivos. Entonces yo antes pensaba que eran dos cerros diferentes y no es así. Es un mismo cerro, el Monte de los Olivos, y en el Monte de los Olivos está Getsemaní. Eh, Ahí hay un lugar llamado también el Gólgota, que en hebreo es Golgolet, que significa cabeza, cráneo o cabeza diezmada. Y Golgolet, ese uso de cabeza o cráneo ha hecho a que se le traduzca como el monte de la calavera. Pero no es porque la montaña parezca una calavera, sino porque ahí era donde como decía, Golgolet o monte Gólgota se encuentra en esta área del Monte de los Olivos y más propiamente cerca de este número 10, que era ahí donde se inspeccionaban las cabezas de los ganados que iban a entrar al sacrificio del templo. Por eso se le llamó Golgolet, porque ahí se contaban las ovejas y pasaban de 10 en 10. Por eso es que se diezmaban las cabezas. Bien, teniendo eso en cuenta, entonces pasamos a la siguiente parte. Este es el mismo mapa, pero en la época de Nehemías. Recordamos que después de que fue destruida Jerusalén, cuando regresa el pueblo a reconstruir la ciudad, lo primero que reconstruyen son las murallas del templo. En el libro de Nehemías, en el capítulo 3, ustedes van a encontrar el orden en el que fue reconstruido el muro de Jerusalén. La primera puerta que se construye es la puerta de las ovejas. Y la última puerta que se construye es la puerta de inspección. De tal forma que, se construyó el muro en sentido contrario a las manecillas del reloj.
la puerta de inspección en hebreo es el mikpat, mitkat, perdón, mitkat. ¿Qué significa mitkat? Significa cabeza, cabeza contada, cabeza censada, cabeza inspeccionada, y obviamente se asocia con Golgolet, que estaba precisamente a las afueras, pero un poco alejado de esa entrada. Entonces, esta puerta es muy simbólica, porque, y es ahí donde viene la parte profética, la vaca roja no se mataba adentro del templo. La vaca roja se mataba afuera de Jerusalén, en el camino que lleva a la puerta de inspección. Es decir, se moría o tenía que morir justo en el lugar donde se inspeccionaba. Ni siquiera podía entrar a Jerusalén. Y esto es importante porque Cristo no muere dentro de Jerusalén. Hay personas que niegan que Jesucristo sea eh, el representante de los sacrificios, porque dicen, es que la sangre de Cristo no se derramó en el templo, ni siquiera en el altar. La sangre de Cristo se derramó fuera del templo, en el monte de los olivos. Pues es precisamente donde se hacía la muerte de la vaca roja y quedaba directamente hacia la puerta de inspección. De tal forma que entonces Cristo, después de haber sido inspeccionado por los sumos sacerdotes, por Herodes, por Pilatos, a final de cuentas pasa su inspección, es hallado perfecto, pero aún así se derrama su sangre y se le da muerte. Entonces ahí es donde empezamos a ver los enlaces proféticos que tiene la vaca roja. Ahora vamos a la receta. ¿Alcanzan a ver todo desde hasta arriba hasta abajo? Sí. Bien. Sí, se ve todo. Ok, ¿quién me ayuda a leer los ingredientes? Trataré de leerlos. Dice, 1, vaca roja kosher. Un sumo sacerdote. Un sacerdote. Un hombre, madera de cedro, hisopo, tela escarlata. Muy bien, muchas gracias, Carlitos. Ok, entonces esos son nuestros ingredientes esenciales, es lo que necesitamos. Solamente quiero, para aquellos que han estado en este semestre desde el principio, eh, ayúdenme a recordar en qué otro sacrificio se usa madera de cedro, hisopo y tela escarlata. Se quema. Ajá, El ¿se quema? tabernáculo tenía esos, que tenía madera de escarlata. Ok, muy bien. Pero hay un sacrificio específico Ah, que también se usan estas tres cosas. ujú. Y es el sacrificio por los leprosos, por el tzará. No sé si recuerden que el leproso era sacado del campamento y entonces el sumo sacerdote tenía que ir a visitarlo de vez en cuando para ver si ya había sanado. Ah, sí. En cuanto sanaba, entonces tenían que llevar dos palomas, una se mataba, la otra se dejaba ir y la que se mataba se quemaba junto con la madera de cedro, el hisopo y la tela escarlata. Bien, son los únicos dos sacrificios que se hacen fuera del templo, tanto la vaca roja como el sacrificio por la pureza del leproso. Y son los únicos dos en los cuales se hace uso de estos tres ingredientes, la madera de cedro, el hisopo y la tela escarlata. Ahorita vamos a ver los simbolismos,
Y bueno, primeramente hay que adquirir una vaca roja por medio del shekel del Mizcam. Y así como que, ay, Juan Carlos, a ver, ¿de qué estás hablando? Bueno, el shekel, vamos a decirlo así, es la contribución del Mishkan, que es el tabernáculo. Eh, Solamente que si lo pongo en términos actuales, no nos va a cuadrar las ideas, ajá, porque no es lo mismo decir que la vaca se compra con los diezmos, porque en ese entonces no había diezmos para el tabernáculo, sino era una serie de contribuciones. Entonces, a eso se le llamaba el shekel. Entonces, el shekel era, vamos a decir, las arcas del Mishkan, que es el tabernáculo. Entonces, de ese dinero se sacaba para comprar la vaca. La pregunta es, ¿de dónde obtuvieron el derecho los sumos sacerdotes para apresar a Jesucristo? ¿Cómo obtuvieron ese derecho? ¿Para qué, perdón? ¿Cómo obtuvieron el derecho de apresar a Jesucristo los sumos sacerdotes? Ah, perdón. Alguien lo entregó, ¿no? Dijo Ujú. de él. Ajá, O sea, díganos, alguien lo entregó. correcto. Judas lo entrega y ¿a cambio de qué? Dinero, ¿Y ese dinero de moneda, dónde salió? pues de las arcas. Exacto. Entonces compraron a la vaca. La vaca tenía que ser roja. En algunas versiones dice alazana. Eh, cuando se dice que tiene que ser roja, tiene que ser lo más roja posible, no solamente café, sino roja, y era inspeccionada pelo por pelo. Imagínense tener que hacer esa labor. Si encontraban dos pelos de otro color, la vaca era descalificada. Por eso es que hasta el día de hoy solamente se han hecho 9 sacrificios de vaca roja. Tenía que ser sin defecto, es decir, sin verrugas, sin patas quebradas, sin malformaciones, totalmente perfecta. No mayor a 3 años y 11 meses. Eh, Tenía que ser una vaca que no llevara yugo, es decir, que no fuera sirviente de alguien más. Eh, Tan exagerado era el asunto que si un judío por accidente se recargaba sobre la vaca quedaba automáticamente descalificada. Eh, Tenía que ser examinada por el sumo sacerdote. Muy bien, hasta aquí. De estos requisitos que llevamos hasta acá, ¿cuáles detectan que se cumplen en Jesucristo? Pues era sin mancha, Ujú, predicando más de 3 años, así es, nunca fue sirviente de nadie, no llevaba yugo. correcto. Cuando lo examinaron, ahora referente al color rojo, yo lo he estado pensando, no sé, se dice que quedó cubierto de sangre todo su cuerpo ante los latigazos, la corona de espinas en su cabeza, toda su piel se tornó roja. O sea, Ujú, muy bien. sea, y lo sacaron del campamento. El sacerdote vino y lo examinó y mandó que lo examinara Pilatos y qué sé yo, ¿no? Muy Entonces bien, fue examinado. así es. Todos Le, col- sabemos que le cumple colocaron una perfectamente. soga, ¿no? También, alrededor del cuello. Ajá. De hecho, era la única Digo que le forma de colocaron. transportar a la vaca, pero sí, sí, Ajá. Sí, eso. sí, a Cristo bueno, se dice que lo tuvieron que guiar a través de una soga, pero de la misma manera la vaca no podía llevar yugo dentro, entonces tenía que llevar una cuerda para poderla mover.
Con respecto al color rojo, generalmente, digamos, por parte del cristianismo, se interpreta como que la vaca roja era roja debido al derramamiento de la sangre, de su propia sangre, que en este caso fue efectuado por Jesucristo. Sin embargo, en el judaísmo, el rojo no se asocia tanto a la sangre, en este caso el rojo de la vaca, sino, decíamos en la clase pasada, si los corderos tenían que ser blancos, era porque representaba su limpieza, que eran sin pecado. Por eso, ¿no? Y en este caso el rojo representa pecado. Lo notamos mucho, por ejemplo, en la escritura de Isaías, donde dice, si vuestros pecados fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, aquí más bien se refiere al hecho de que cargó en ella, a pesar de que era una vaca perfecta, sin defecto, aún así cargó en ella los pecados. Pero más que los pecados, porque recuerden que esto no tiene que ver tanto con pecados, sino cargó las impurezas del mundo. Yo me perdí en algo, Juan. Sí. ¿Por qué una vaca? ¿Por qué femenina y por qué no un buey masculino? Muy buena pregunta. Este sí es un gran misterio, porque ustedes van a notar precisamente que en el día de la expiación, cuando las personas llevaban sus propios corderos, perdón, cuando llevaban su sacrificio al templo por los pecados de error, ellos no llevaban cordero, ellos tenían que llevar una cabra, no era un hombre, perdón, no era un macho, eran hembras. Y de la misma manera, en esta ocasión, no es un toro, sino es una vaca. Bien, esto es porque tiene asociación con lo que decíamos acerca de las mujeres. Una mujer que da a luz una niña es potenciar la vida. Y en este caso, la vaca precisamente representa que tiene la capacidad de potenciar la vida. De tal forma que, aunque era joven, aunque no había sido preñada, aún así era portadora de vida. De tal forma que la figura femenina, en este caso de estos animales, también representa a Cristo, porque a través de él nosotros recibimos vida, nacemos de nuevo y entonces somos contados como su descendencia, a pesar de que no nacimos de, digamos, de sus propios genes. Yo tengo otra pregunta. Digo, gracias por la respuesta. Es muy simbólica, ¿no? Y la verdad es que hay que meditar en eso. Uh-huh. Bueno, tengo otra pregunta, pero no quiero que quede grabada. Todo aquel que escuche en el futuro esta pregunta, por favor, manténgalo en discreción. Es una pregunta seria. Entonces, en algún momento de la eternidad, tal vez podría ser que el Cristo podría llegar a tomar el papel en vez de un hombre, una mujer, que una mujer tomara el papel de un Cristo. No, porque se dejarían de cumplirse los otros requisitos para ser el Mesías. El Mesías tiene que ser rey y para ser rey pues tiene que ser varón, para poder hacer el efecto expiatorio tenía que ser carnero y entonces no podía ser cabra, de tal forma que entonces no cumple el requisito de ser varón. Quien entraba al lugar santísimo era el sumo sacerdote y no había sumo sacerdote mujer, entonces no cumpliría el requisito para ser el gran sumo sacerdote. Pienso
Bueno, pienso esto. Nosotros estamos sujetos a un patriarcado, celestialmente hablando. Ujú. En el mundo dicen que es matriarcado porque la que manda es la mujer. Bueno, independientemente de eso, el hombre es el que da la cobertura, el que protege, el que provee, el que sustenta. La mujer tiene un valor muy importante también. Por algo el Señor vino a reivindicar el lugar de la mujer cuando estuvo aquí, pero no puede ser mujer porque vivimos bajo el mandato de un Padre celestial, Dios omnipotente, un patriarcado, pienso yo. Ujú. Así es. Y sí, dice Baña, qué triste que todo se deforme así de feo actualmente. Y es correcto, de hecho, el llamado del feminismo en la actualidad es, y creo que se lo conté una vez a Carlitos, el llamado del feminismo al presidente López Obrador es rompa el pacto. Y no, yo cuando escuché dije, ¿qué pacto es ese al que se están refiriendo? Hasta que en una entrevista, una de las feministas dijo al pacto patriarcal, eh, que rompa el pacto del patriarcado. Entonces, es tan simbólico esa frase, que realmente la generación, o esta generación quiere romper el pacto con Dios. Entonces, es algo grave que estos movimientos que están ocurriendo en estos días. Bien, nos queda poquito tiempo, entonces me voy un poquito rápido en esta parte. Bueno, Carlitos, por esa razón es que no podría ser mujer. Sí, sí, sí. ¿Ok? Muchas gracias. Escuchas del Eh, futuro, por favor, tómalo en serio. se debía de degollar la vaca, pero ya no lo hacía el sumo sacerdote. Ahora lo hacía otro sacerdote, uno de los pertenecientes a la tribu de Leví, pero no el sumo sacerdote. Eh, Su sangre se rociaba 7 veces en dirección hacia el templo, y eso se hacía con el hisopo. Al mismo tiempo, el tabernáculo o el templo tenía que tener los velos abiertos, de tal forma que se viera hasta el lugar santísimo. Cuando Cristo muere, el velo se parte en dos y las personas tienen visión hacia la parte interior del lugar santísimo. No es el sumo sacerdote el que lleva a Jesús ante Pilatos. El sumo sacerdote cumplió su función y ahora son los sacerdotes del templo los que lo llevan ante Pilato. Y ellos son los que instigan al pueblo a gritar, crucifícale. Entonces, aquí es donde vemos cómo nuevamente se cumple el perfil, este, porque no es el sumo sacerdote el que mata a la vaca, sino a través del grupo sacerdotal, pero no el sumo sacerdote. La vaca entera se cubre con 4 pedazos de tela roja, se vierte el resto de la sangre sobre ella, se arroja el hisopo usado y se prende fuego con madera de cedro hasta que todo queda hecho cenizas. Las cenizas de la vaca son trituradas con martillo hasta asegurarse de que sean polvo y se esconden por 3 días en una urna de piedra, perdón, de piedra pulida. Y al sacarlas, se mezclan las cenizas con agua viva. Entonces, esto parece un ritual de hechicería, pero no lo es. Eh, esta vaca que se cubre con la tela roja, precisamente representa que su muerte abarca los 4 puntos de la tierra, los 4 puntos cardinales. Esto es lo que lo hace interesante y muy importante, porque al momento de que muere no solamente fuera del templo, sino fuera de Jerusalén, es un sacrificio que sirve tanto para el pueblo de Israel como para los gentiles que creen en Jehová. Entonces, por eso es que se tenía que hacer afuera de la ciudad de Jerusalén.
se usa el cedro para poder hacer arder la ofrenda. Y el cedro se usaba mucho también para las ofrendas de olor grato a Jehová. Entonces, este es un sacrificio de olor grato, y el cedro, como sabemos, representa también la humanidad de cada uno de nosotros, la cual es llevada hasta las cenizas junto con Jesucristo para poder ser escondidas durante 3 días y al tercer día poderse usar nuevamente con agua viva. ¿Qué es el agua viva? Pues simplemente agua que esté corriendo, que no fuera de una pileta estancada. Ya que se sacaban las cenizas, al tercer día se rocía la mezcla de cenizas con agua viva a todas las personas que sean consideradas inmundas. Pero esas personas no son limpias en el momento en que reciben la mezcla, ¿no? El agua con ceniza, sino hasta el séptimo día. Me queda menos de un minuto, entonces cierro de una vez la sesión y continúo en la parte final, ¿sale?